Abra su Biblia en Hechos, libro de Hechos, capítulo 9, verso 1. Hechos 9. Le pedimos al Señor que me dé un espíritu de ser breve. Amén. Que me dé esa capacidad de ser preciso. Hechos capítulo 9, verso 1, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que nos reveles una palabra, que traigas una palabra no preparada por un hombre, sino queremos un mensaje directo a nuestro corazón, sin intenciones de hombre, sin estar contaminado por nadie. Padre, queremos que hoy tu Espíritu hable a nuestro corazón. Señor, te pedimos que le des libertad a tu Espíritu. Señor, te pedimos que prepares nuestra vida. Danos la sabiduría, la inteligencia, la idoneidad, Padre, para saber discernir qué cosas son buenas y qué cosas no en nuestra vida. Y podamos quitarlo, podamos arrepentirnos y podamos, Señor, en este tiempo ser transformados por tu Espíritu para cumplir un propósito. Ese propósito, Padre, que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. La palabra de Dios nos habla de una transformación, de un hombre que fue transformado. Diga conmigo, transformado. Un hombre que fue transformado. Hoy vamos a hablar de tres hombres. Vamos a hablar de Simón, el mago. Yo le puse el mago. Simón el mago. Saulo, quien después llegaría a ser Pablo, y también Felipe. Tres hombres de Dios, tres tipos de hombres, tres tipos de carácter que hoy están dentro de nuestra iglesia, tres tipos de personas que hemos sido o quizás somos todavía. Son tres estadios en el cristiano. Amén. Prométame estar en silencio y yo prometo ser breve. ¿Me promete estar en silencio? Amén, gloria a Dios. Yo voy a prometer ser breve. Señor, dame espíritu de síntesis. Aquí estaba Saulo. Dice, y fijémonos el tenor de la palabra escrita. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco. Este hombre, Saulo, que llegaría a ser nuestro gran Pablo, fue un gran perseguidor de la iglesia, fue un asesino, fue un entregador, fue una persona que se metía en las casas de los cristianos y los tomaban por la fuerza y los metían presos. Ese era nuestro Pablo. Un hombre que todavía no había sido transformado por el Espíritu de Dios. Un hombre que todavía no había sido tocado. Ahora quiero aclarar algo. Saulo en este punto dice que todavía respiraba muerte para los cristianos. Ya un capítulo anterior
se había matado a Esteban, se había apedreado a Esteban y habían puesto las ropas de Esteban a los pies de este joven Saulo, de este hombre que estaba de acuerdo, porque lo dice la Biblia, con que Esteban muriera, con que sea apedrado, con que sea llevado al punto de la muerte. Pablo estuvo de acuerdo, pero fíjense que no estaba conforme. Nadie lo envió a perseguir los cristianos, sino que este hombre pidió cartas, pidió ayuda, pidió cuña para ir a Damasco. Ya no se conformó con Jerusalén, ya no se conformó con el lugar donde estaba. Él quería perseguir a todos los cristianos. Ahora hay algo que debemos entender. Pablo pensaba y entendía que de esta manera agradaba a Dios. Él creía que los cristianos eran algo que iba en contra del Dios que él predicaba, del Dios al que él servía, del Dios al que él fue formado y enseñado. Los cristianos para él eran una secta que iban en contra de todo lo que él creía. Entonces Pablo entendía que tomándolos prisioneros, matándolos, juzgándolos, era la manera de deshacerse de algo que iba en contra de su Dios. Nos dice más adelante que recibe estas cartas y él va camino a Damasco. Y en ese camino Jesús se le presenta. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de Pablo estaba el agradar a Dios. Quizás de la manera equivocada, pero él deseaba agradar a Dios. Y la palabra de Dios dice que todo el que le busca, le encuentra. Dice que este hombre se le presenta a Jesús y le dice estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo caído en tierra, ya cegado, dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús le dice: a mí me perseguís, a mí me buscás, a mí me encarcelás, a mí me matás cada día. Y esto debemos entenderlo claramente. Cuando yo me levanto contra uno de mis hermanos, me estoy levantando contra Cristo. Cuando yo hablo mal de uno de mis hermanos, estoy hablando mal de Cristo. ¿Lo merezca o no? Acá no estamos para juzgar. Nosotros no somos jueces. Cuando yo me levanto contra alguien, me estoy levantando contra el mismo Cristo. Pablo no estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Porque Cristo así lo sentía. Me estás persiguiendo a mí. Acompáñeme un poquito más hacia atrás en el tiempo, en Hechos 8. Vayamos primero, Hechos 7:58. Ya aquí vamos a ir un poco más atrás de esta transformación que experimenta Saulo. Un hombre que perseguía a los cristianos, pero mediante la revelación de Cristo a su vida, todo cambia en él. De ser un perseguidor pasa a ser un perseguido. De perseguir a Cristo pasa a servir a Cristo. Si leemos en el 9:20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas de Damasco. Un hombre que fue transformado por Cristo. Un perseguidor, un asesino, un entregador. 8:1 dice, y vamos a leer un poquito aquí para entender un poco, 3 tipos de personas, 3 tipos de carácter que muchas veces nos caracterizan a los cristianos. 3 tipos de personas que muchas veces pasan por mi vida. Dígale al de al lado: no hables. Dígaselo, por más que no esté hablando. Dígale al de al lado: no hables. Y si te hablo, retame. Dígale: si te hablo, retame. Y si ve a alguien hablando, cállelo. ¿Amén? Dijo el pastor Ezequiel: cállate. Y Saulo, dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte.
Vayamos al 758 de Hechos. Dice, pusieron sus ropas, cuando mataron a Esteban, ponen sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 8:1. Saulo consentía en su muerte, estaba de acuerdo. Estuvo de acuerdo con esto que se hacía. Consentía en su muerte. En aquel día en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Contra las sinagogas? No, contra la iglesia de Cristo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Acá vemos el primer cambio, la primera transformación. La muerte de este joven Esteban no fue en vano, sino que la vida de Pablo había sido marcada. El otro día el pastor Trentino nos hablaba de esto, que diría más adelante, ya siendo uno de los seguidores de Cristo, mencionaría el mensaje de Esteban. Ya en su corazón había una revuelta. Pero cuando en nuestro corazón hay una revuelta que te muestra, porque muchas veces el Espíritu te habla y te dice, déjate de embromar con esto. Cortala con esta pelea. Y vos decís, no lo voy a cortar. Mi hermano me lastimó y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Y el Espíritu te dice, cortala. Pelado, cortala. A mí me dice pelado. Cortala. Para un poco. ¿Hasta dónde vas a seguir? Pero nosotros enfatizamos aún más, defendiendo como si sería un juicio nuestra postura. ¿Nunca se encontró hablando solo como un loco defendiendo su postura? Yo lo hago siempre. Siempre lo hago. Mi esposa me ve y me dice, ¿con quién estás hablando? Yo me entiendo. Primer cambio. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La primera transformación no fueron los cristianos los que enterraron a Esteban, sino que de los judíos, hombres piadosos, quizás muchos que levantaron su mano para tirar una piedra, tuvieron revelación de lo que habían hecho. No eran los cristianos los que enterraron a Esteban. Seguramente, y esto va por mi cuenta, seguramente, porque no dice los cristianos, dice hombres piadosos, judíos que quizás habían visto, pero no se pusieron a defenderlo. Quizás entendieron, pero se quedaron callados. Pudiendo defender a Esteban, no lo hicieron. Y dice que lo enterraron e hicieron gran llanto sobre él. Gran llanto. El primer cambio. Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa, arrestando a hombres y a mujeres y les entregaba en la cárcel. Segundo cambio, Pablo, ese mensaje que recibió, que más adelante lo iba a presentar también, no iba a decir este mensaje de Esteban, porque el mensaje era de Dios. Iba a repetir palabras y mensaje de Esteban. Este mismo hombre no se quedó conforme con que se matara a Esteban, sino que aprovechó la muerte para hacer una gran persecución en Jerusalén. Comenzó a ir casa por casa, tomando hombres y mujeres y acusándolos. Los encerraba, acusándolos de servir a Cristo. Los encadenaban, acusándolos de servir a Cristo. Los apartaba o creían apartarlo del camino de Dios. Leía esto, y esto es un paréntesis solamente. Cuando leía esta porción, hoy vine un rato antes a la iglesia y meditaba en esta palabra, veía cómo el enemigo ha mutado sus maneras de persecución. Hay países donde todavía se siguen buscando, sacando a los cristianos y matándoles. Pero el enemigo muchas veces nos usa a los mismos cristianos para perseguir cristianos. Nos convertimos en policías de policías. Fíjese, escuche esta frase.
asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. La palabra, lo primero que me vino, porque la palabra primero es para mí, ¿sí? Esto lo tiene que entender usted y lo tengo que entender yo. Lo primero que venía a mi mente es: quien haga caer a uno de estos mis pequeños, mejor le es ponerse una piedra de molino en el cuello. Lo dijo, ¿sí? Es bíblico esto. Ojo de quien haga caer a uno de mis pequeños. Y hoy acostumbramos, el enemigo ha mutado su manera de actuar. Y muchas veces el cristiano va de casa en casa como Saulo, hablando mal de los cristianos, hablando mal de sus pares, defendiendo su postura y encadenando a aquellos que no están crecidos. ¿Usted entiende lo que le digo, no? Cuando yo hablo de un hermano con una persona menos crecida, estoy echando cadenas. Estoy haciendo que esa persona diga: esto es todo lo mismo. Mejor me era estar en el mundo. Y vamos a veces en esta peregrinación de ir de casa en casa poniendo cadenas a los menos crecidos, persiguiendo a la iglesia y consentir en que se hable mal de un hermano y de otro. Si lo hago, soy un perseguidor de la iglesia. Amén. Y esto, hoy hablaba con los pastores y tomábamos un mate allí con Miguel, con Luis, con López, con Pablo, con Ariel. Y hablábamos de estas cosas, del propósito de Dios. Muchas veces lo que hacemos lastima a otro. Muchas veces lo que hago no es para edificación, sino es para destruir, es para tirar, es para sacar. Y el cristiano no destruye, el cristiano construye. El cristiano no maldice. Maldice significa hablar mal, decir mal. El cristiano dice bien, bendice, no persigue. Las maneras de persecución en la iglesia han cambiado mucho. Cristianos contra cristianos, crecidos contra no crecidos, tratando de que se hagan las cosas a mi manera. Pablo era una persona que quería que las cosas se hagan a su manera. Saulo, en aquel entonces. Él creía agradar a Dios y estos cristianos estaban haciendo algo completamente diferente. No, a estos hombres se le había revelado, a estas mujeres se le había revelado el propósito de Dios. No iba en contra de lo que decían, iba en contra de su religiosidad. No iba en contra de lo que decía la palabra de Dios, sino que la reafirmaba. Iba en contra del negocio, iba en contra de sus especulaciones, iba en contra de la autoridad que ellos tenían. Y como les gustaba la autoridad que ellos mismos ostentaban, claro, los cristianos estaban en contra de ellos. Entonces, si nos quita autoridad, levantémonos en contra. Si yo hablo mal de un hermano, soy un perseguidor de la iglesia. Porque mi hermano representa a la iglesia de Cristo. Si ves a alguien hablando, decile cállate. Amén. Gloria a Dios. Si no, lo voy a terminar retando desde el púlpito. Le dije que iba a ser breve, la condición era esa. Voy a ser breve, pero hay que estar en silencio. Saulo asolaba a la iglesia. Dice, pero los que fueron esparcidos, dice el 8:4, pero los que fueron esparcidos iban todos por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Acá vemos el primer hombre de Dios. Predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué creían las personas? Porque veían las señales. Porque este era un hombre de Dios, porque predicaba la palabra, porque tenía atracción para las personas. Comenzaron a cambiar.
comenzaron a ver, los milagros comenzaron a suceder. Fíjese, el 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Características de un hombre de Dios. Hablaba de Dios. ¿Hablaba de los cristianos? No. ¿Hablaba de sus hermanos? No. Decía no porque... No. Hablaba de Dios. Hablaba de Cristo. Característica de un hijo de Dios. ¿Sí? Si soy un hijo de Dios, hablo de Cristo, no hablo de mi hermano. Y si hablo de mi hermano es para halagarlo, para decir qué bueno mi hermano, qué bien que anda, qué maravilloso. Che, está enfermo, vamos a visitarlo. No lo estoy viendo, lo visitas vos, lo visito yo, le mando un mensajito. Esa es la manera de hablar de mi hermano. Porque la palabra de Dios dice, bendiciendo te bendeciré. Cuando maldigas a alguien, cuando digas mal de alguien, se dirá mal de ti. Porque todo lo que siembro lo cosecho multiplicado por 100 y por 1000. Es bíblico. Decile al lado tuyo, es bíblico. Si hablas bien de alguien, la gente va a hablar bien de vos. Si maldecís, vas a ser maldecido. Características de un hombre de Dios. Hablaba de Dios, predicaba su palabra, había señales y milagros. La gente en aquella ciudad estaba gozosa. Qué maravilloso, ¿no? Gozosa. Se comienza por Felipe. Dice que allí estaba Felipe cumpliendo su función de hombre de Dios. 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, pero antes no era cristiano, antes ejercía la magia, antes engañaba a las personas de otra manera, lograba rédito por medio de sus engaños y sus manipulaciones, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? A este oían atentamente todos. Todos, porque los había engañado. Desde el más pequeño hasta el más grande le escuchaba. Desde el más pequeño hasta el más grande le oía. Quería estar cerca de él. Diciendo, este es el gran poder de Dios. De mano de un manipulador, de mano de alguien que engañaba, de alguien que había mutado de la magia a hablar de las cosas de Dios, ¿sí? Había cambiado de trabajo, pero no de esencia. Y todos le escuchaban, y todos veían, y todos se sorprendían y decían, este es el gran poder de Dios. Porque el enemigo es el gran imitador. Es el gran imitador. Ahora, ¿cómo usted descubre que una prenda es falsa? Que algo no es original. Porque usted sabe que lo falso muchas veces es hasta mejor. Pareciera en imagen, como la religiosidad, ¿vio? La religiosidad muestra una imagen, no hechos, no cambios, no vida, imagen. Una imagen de piedad, una imagen de bondad. Esa es la religiosidad, pero está vacía, como la higuera estéril. Mucha imagen, pero poca productividad. ¿Cómo descubre cuando algo es falso? Bueno, la palabra de Dios dice, por sus frutos lo conoceréis. Pero cuando eso es bíblico, ¿cómo usted descubre lo normal que algo es falso, algo no es real? Hace falta simplemente ponerle lo original al lado. Cuando usted ve lo original, mire, lo falso puede ser muy lindo, pero usted en el desempeño, en la durabilidad, en cómo se comportan las dos prendas o los dos productos, en la vida cotidiana, usted va a darse cuenta qué es original y qué no. Felipe era el original, no era un conjunto de cumbia, ¿sí? Era el original hombre de Dios. Por el otro lado estaba el farsante,
Simón el mago. Iba por las ciudades engañando a todos en Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos por sus artes mágicas, les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Era convincente Simón. Parecía poder de Dios verdadero. Pero cuando aparece Felipe, se terminó lo falso. Se terminó lo que no servía. Se terminó lo que era imagen solamente. Se terminó lo que era el engaño. Cuando el hombre de Dios apareció, ahí se dieron cuenta. Ahí tomaron cuidado. Todos no solamente creían, sino que se bautizaban. Sígame. También creyó Simón. Fueron bautizados hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizada estaba siempre con Felipe. Qué maravilloso. Cuando lo original se pone al lado de lo que es falso, cae todo por tierra. El mismo Simón cree, no se convierte, cree. Se da cuenta de cuál es el poder verdadero. Que acá no hay engaño, que acá no hay mentira, porque él era el gran estafador. Él creyó y se bautizó también. Y dice que estaba siempre nos dice la palabra. Lea conmigo. Dice, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Estaba atónito, estaba deslumbrado. Simón el mago no podía entrar en sí. Estaba al lado del hombre de Dios. Conoció cuál era el poder de Dios. Trabajaba en el reino de Dios. Creyó, se bautizó, pero no había un cambio en su vida. Seguía siendo el mismo Simón de siempre. Por eso debemos, y hoy esto no es para analizar a otro, esto es para escudriñarnos. Esto es lo que hablábamos con los pastores hoy. Escudriñemos nuestros caminos. No me manda el Señor a que escudriñe el camino de mi hermano. Mi hermano escudriñará su camino por él mismo. Si yo soy de bendición, le ayudo. No hablo mal de él. No lo perjudico. No lo expongo. Lo protejo. Lo amo. Lo bendigo. Yo debo escudriñar mi camino, mi vida, lo que yo hago. Escudriñemos nuestros caminos. Grandes cosas. Simón el mago estaba sorprendido. Simón el mago trabajaba junto a Felipe. Simón el mago se había bautizado, se había convertido de sus malos caminos. Estaba allí con Felipe, compartiendo la vida, el ministerio, el trabajo de Dios. ¡Ah, qué maravilloso! Imagino el mundo habrá dicho, ¡qué maravilloso! Este es el estafador, este es el que nos engañaba, está al lado de él. Ojo, a veces puede jugar a favor y a veces en contra. Porque cuando hay un estafador piensan que todos son estafadores. Allí estaba Felipe, junto a Simón, una persona aparentemente regenerada, aparentemente cambiada, aparentemente convertida, pero no estaba convertida, su naturaleza era la misma, solamente había creído. Mi naturaleza debe morir, porque si yo sigo vivo, no sirvo para el reino de Dios. Amén. Si yo sigo con las mismas artimañas del mundo, no voy a crecer, no voy a avanzar. Dios no podrá cumplir su propósito en mí. Porque a veces queremos ser como Saulos, salir a hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Mire, hubo una gran manera de evangelizar y fue donde mayor personas se evangelizaron. ¿Sí? Cuando salían y mataban a los paganos. ¿Se entiende? Salían, se mataban a los paganos, entonces claro, o te convertías o morías. Qué buena manera de... O sea, si usted lo ve por números, usted dice, este método es fabuloso. ¿O no? Es fabuloso. Si lo vemos numéricamente, es una manera de predicar maravillosa.
O te convertís o morís. Así de corta. Entonces los números van mejorando en el reino de Dios. Pero no es la manera, no es a mi manera, no es como yo quiero, es como Dios quiere. Cuando yo trato de hacer las cosas a mi manera, estoy complicando y perjudicando el actuar de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios. Quedó atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, dice el 8:14, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos. El 18 nos dice, cuando Simón, vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón no había cambiado. Simón era el mismo. Había cambiado de bando solamente. Había cambiado de banda. Había cambiado quizás su manera de actuar, su cotidiano vivir. Comenzó a trabajar en el reino de Dios con sus fuerzas, con sus deseos, con sus maneras de hacer las cosas. Cuando yo quiero hacer las cosas de Dios a mi manera, perjudico el propósito de Dios. Y él dijo, maravilloso, los apóstoles imponen mano y reciben el Espíritu Santo, hagámoslo nosotros también. Y fue y ofreció dinero. No fue a decir, oren por mí. No fue a pedirle, por favor, necesito el Espíritu de Dios. Ofrecer dinero. No quería una negativa. Él quería comprar aquello que por gracia tenía que recibirlo. Aquello que por los méritos de la cruz debía ser conquistado. Quiso pagar y a veces nosotros queremos lograr las cosas de Dios por méritos personales, por esfuerzos propios, con nuestros métodos, nuestras manipulaciones, el exponer a otro para yo ser mejor. En el reino de Dios, Jesús decía, las cosas no serán así. En los reinos, en el mundo, en los gobiernos es así. Pero Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no puede comprarse. Las cosas de Dios no pueden manipularse. No puedo recibir lo que Dios tiene para mí por méritos personales o a mi manera. Y hay un tango que dice, a mi manera. Muy lindo tango, pero no es bíblico. Las cosas no son a mi manera. En el reino de Dios las cosas son a la manera de Dios. Por eso fracaso muchas veces. Por eso tengo problemas. Por eso el propósito de Dios se demora en mi vida, porque quiero hacer a mi manera, como me lo enseñaron, de la manera que lo recibí de mis mayores. No me importa cómo Dios quiere hacerlo, yo quiero hacerlo. Y esto, en las cosas de Dios, no es así. No es así. Cuando dice, dadme también este poder, dádmelo. Yo lo pago, yo lo necesito, yo lo quiero a mi manera, a mi manera, a mi manera. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete. Aquí está el problema. Tu corazón no es recto. Mi corazón muchas veces no es recto. Busca que las cosas se hagan a mi manera. Deseo que las cosas se hagan como yo quiero. Mi corazón no es recto. Cuando yo busco que las cosas se hagan a mi manera, mi corazón no es recto y debo arrepentirme y debo ser transformado. Aquí vemos la persona de un hombre de Dios, que fue Felipe. Un hombre que predicaba y había alegría y gozo en aquel lugar y las cosas sucedían.
porque él predicaba a Cristo, no hablaba de otro. Hay otro estadio que muchas veces formamos parte de él. Simón el Mago, muchas veces somos como él. Seguimos con las mañas del mundo dentro del Señor. Seguimos con... Y bueno, hermano, yo soy así. El que le gusta bien y al que no también. El que me quiera y el que no. Y que no haya nadie abajo mío, porque si no voy a imponer mi autoridad. Muchas veces somos sádicos en las cosas de Dios. Muchas veces somos violentos. Muchas veces queremos implantar las cosas a los golpes, a nuestra manera, como yo quiero, que seguramente es la mejor. La postura de un hombre de Dios. La postura de un hombre que estaba en los asuntos de Dios y estaba con el hombre de Dios que se había convertido, pero no se había convertido. Había creído, no se había convertido. Era un oyente, era un simpatizante, era un primo, no un hermano. ¿Sí? No había sido regenerado su vida, no había sido transformado, su naturaleza no había cambiado. Y en el reino de Dios debe cambiar mi naturaleza para que el propósito de Dios pueda cumplirse en mi vida. Amén. Por el otro lado lo tenemos a Saulo. Mucho peor que Simón. Un hombre que por creer que obedecía o agradaba a Dios mataba a los cristianos. Se metía en sus casas para arrestarlos. Ponía prisión en ellos. Los hacía caer, los arrestaba. Pero ¿sabe qué? La persona y la revelación de Cristo cambió su vida. Cuando Pablo se choca con Cristo, y esto es lo que debemos hacer, yo debo chocarme con la roca que es Cristo. Yo cuando me choco con la roca que es Cristo, todo cambia, mi ser muere, todo debe cambiar, debe ser transformado, porque sus propósitos deben ser cumplidos en mi vida. No los míos, no a mi manera, no como yo quiero, como Él quiere, de la manera que Él quiere. 3 posturas, un hombre de Dios que hacía y obraba y era guiado por el Espíritu de Dios. Felipe. Simón, un hombre que había creído pero no había sido transformado. Y siguió en el reino de Dios, trabajando al lado del hombre de Dios, trabajando en el reino de Dios, pero sin cambiar su naturaleza. Tratando de hacer las cosas a su manera, comprando el Espíritu de Dios, pensando que todavía las mañas del pasado le servían, porque no había sido transformado. Por el otro lado, Saulo, un asesino, un entregador, pero él quería agradar a Dios. Jesús vio su necesidad y se presentó. Saulo chocó de tal manera con Cristo que su vida cambió por completo. De perseguidor pasó a ser perseguido. De enemigo de la causa de Cristo, un apóstol del Señor, un hombre de Dios. Predicó su palabra. Pagó un precio alto por predicar la palabra de Dios. Cambio, le puse a esta prédica, póngase de pie. Puse a esta prédica, cambio de naturaleza. Hoy debo cambiar mi naturaleza. Mientras me levante contra uno de mis hermanos, si voy de casa en casa hablando mal, soy un enemigo de la causa de Cristo y no he sido transformado por Él. Repita conmigo, si hablo mal de un hermano, no he sido transformado por Cristo. Debo convertirme a Cristo. Mi naturaleza debe cambiar. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.